Me olvido de esto. Gracias, Denis. Me has hecho un favor grandote porque siempre me olvido de grabarlo. Bueno, vamos a suponer que sí estuvieron en clase, ¿no? Eh, de todas maneras, recojámoslo. Um, eh, es también importante, por lo menos déjeme, me detengo ahí un segundo, la tarea de un estudiante de historia que pueda hacer y reconocer las diferencias entre un escrito histórico, un escrito académico y los escritos, digámoslo así, mitológicos de la historia. Yo los llamaría los escritos basura. Porque tienes muchos libros por allí y me he encontrado con tantos que ya es interminable la contabilización de la aproximación con los ovnis, con los Illuminati, con lo que tú quieras. Todo está ahí metido. Incluso algún rato me encontré con un estudiante ya de octavo. Yo había recién llegado acá a la universidad, era muy nuevito, pero me encontré con un estudiante en octavo que estaba convencido a muerte, estaba convencido de que Jesús y su madre María venían de la tradición egipcia y que todos los milagros que había hecho venía de algún tipo de relación dinástica que tenía con los egipcios. Bueno, o sea, ya en octavo ya no puedes hacer mucho, ¿no? Pues en octavo, en octavo ya te gradúas, que te vaya bien, bonito, sigue creyendo en esas cosas. Pero ustedes no, ustedes son recién llegaditos, recién construiditos, entonces es tiempo para que ustedes vayan reconociendo entre escritos que son realmente tienen base histórica, ¿ok? Y escritos pues, que se escriben como basura, ¿no? Um, y no pierdan el tiempo en eso. Bueno, o sea, y que hay demasiados y miles de tantos, ¿no? Bien, déjeme regreso entonces acá. Viene sobre las pirámides, ¿no es cierto?, del Antiguo Egipto, sobre el Nilo, y hemos visto ya alguna aproximación histórica de lo que pasa con Egipto. Entonces, sí, tienes todo el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, uh, tienes la historia de Ramses, que es una historia real, eh, y luego toda la parte de la influencia de Alejandro Magno y del Imperio Ptolemaico. Déjenme, de hecho, abro acá, voy a abrir solo la dinastía tolemaica para que la puedan ver. Todo lo que se llama dinastía es porque está dentro de un mismo parentesco familiar, ¿no? Todos salen de una familia, aunque sean familias lejanas, pero son parte de una misma familia. Entonces tienes Ptolomeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá está Cleopatra, que finalmente, pues, ya mencionaremos algo de Cleopatra en alguna de estas clases. Es una bandidita, ¿no? Tiene amoríos con medio Egipto, y con medio Roma. Y no es cualquier romano, sino con los grandes emperadores. Bueno, esta dinastía se rompe realmente, ¿no? O sea, finalmente la dinastía decae porque fallece Cleopatra,
fallece Julio César, fallece Marco Antonio. Bueno, acá lo han puesto bien. O sea, Julio César era un tipo de amante de Cleopatra, Marco Antonio, que era amigo de Julio César y que traiciona a Julio César por culpa de Cleopatra. Y bueno, no sé si tanto en culpa, pero somos, o algunos son muy facilitos de ser manipulados, ¿no? Un poquito de cariño y puedes hacer lo que sea. Ah, y se termina, o sea, la dinastía tolemaica se termina y todo ese influjo de la gran cultura griega se termina, porque luego ya tendremos el influjo del cristianismo, de la misma Roma, ¿sí? Y finalmente de los musulmanes. ¿Podríamos hablar un poco acerca de la importancia de la Biblioteca de Alejandría? Sí, sí podemos hacerlo. Dame un segundo, Alexander. Um, Déjame que alguien estaba escribiendo por acá. Ok, Mónica, lo estoy leyendo recién. Dice, si es que hay alguna en las pirámides, fosos y barcazas, y si esto está relacionado con la muerte. En la pirámide de Keops tengo entendido que se encontraron algunas barcas. Bueno, sí, sí. Muy posiblemente, o lo más probable, es que sea por el mismo mito de Osiris, ¿no? Recuerda que Osiris sale del Nilo, ¿no? Y que todo el poema de Gilgamesh está basado en el Nilo. Bueno, no todo el poema, pero una parte del poema está basado en el Nilo. Entonces, lo más probable es que haya sido justamente por esta influencia mitológica, ¿no? Gracias, Mónica. Déjeme cierrar esto un ratito. Um, Bien, vamos a poner acá lo que decía Alexander. Bueno, cuando hay, mm, esto no es parte realmente todavía, si lo mencionaremos después. Cuando Alejandro Magno, el griego, este gran emperador y conquistador, empieza a conquistar territorios y llega incluso hasta Egipto, um, llama a muchas de las ciudades que él conquista, las empieza a llamar como Alejandrías, ¿no? Por obviamente referencia a su propio nombre, ¿sí? Una Alejandría. De hecho, es muy conocido que hubo alrededor, ustedes podrán verlo ahí en internet, a ver cuál es la cifra exacta, pero alrededor de 70 ciudades que se llamaban Alejandrías. ¿Okay? Entonces, en una de ellas existe, claro, la gran construcción de una de las bibliotecas más importantes. Bueno, aquí está hablando, me parece que es de la destrucción. Fue la biblioteca víctima del incendio del propio Julio César, de los aliados cristianos o conquistadores musulmanes. Esto me parece más, que es un poco más de la destrucción. Déjame ver. Bueno, acá está. Creo que es esta parte lo importante. Bueno, a mí no me gusta mucho National Geographic, les digo ya de antemano. Creo que tiene mucha parte ideológica su funcionalidad histórica. No presentan a veces datos que son fundamentales. Pero bueno, digamos, sin duda, el modelo de ese sueño literario se encuentra célebre en la Biblioteca de Alejandría, creado pocos años después de la fundación de la ciudad por Alejandro Magno.
Tenía como finalidad compilar todas las obras del ingenio humano de todas las épocas, de todos los países que debían ser incluidas en una suerte de colección inmortal para la posteridad. Okay. De hecho, me parece, creo que lo había leído acá también, un poco más antes. A ver, veamos. Sí, lo mencionan al gran Borges, ¿no? ¿Alguien ha leído a Borges? Espero que sí. Y si no lo han leído, tienen que leer a Borges. Un estudiante de ciencias sociales debe tener una listita, yo debería hacer también una listita. Si alguien me hace acuerdo, lo hago algún rato para darles. Estos son los libros que un estudiante de ciencias sociales debe leer sí o sí. O sea, si te consideras alguien de ciencias sociales, debes de leer estos libros sí o sí. Borges es uno de ellos. Borges hay que leerlo, sí o sí. Borges, los escritos de Borges son impresionantes. Todos son cuentos pequeñitos, son cuentos chiquiticos. No te demorará más de 1 o 2 días leer su cuento. El problema no es leer el cuento, el problema es interpretarlo, ¿no? Porque son muy profundos, son cuentos filosóficos. Ok, vámonos, sigamos por acá. Vamos a ver qué dice aquí. Sin duda, la desaparición de la Biblioteca de Alejandría constituye uno de los más simbólicos desastres culturales de la historia, comparable tan solo con la quema de libros que le siguió a la toma de Constantinopla por los cruzados, con la que tuvo Wetzlar en Berlín, Joseph Goebbels, claro, no me dice mucho acá, si no ya les cuento. Es difícil señalar el momento exacto en que se produjo la destrucción de la biblioteca. El hecho está envuelto en mitos, claro, y hay que indagar en las fuentes para hacerse las guías de las secuencias. La primera información al respecto se remonta al año 47, la guerra entre los pretendientes del trono de Egipto, el general Julio César, que había acudido a Alejandría para apoyar a la reina Cleopatra, fue sitiada en el complejo palacial fortificado de los Ptolomeos, en el barrio de Brooklyn, que daba al mar y donde seguramente se emplazaba la biblioteca. Bueno, no hay mucho más. Les cuento qué se sabe al respecto. Okay. Entonces, hay ya una larga tradición de generación de lugares, que claro, los llamaremos bibliotecas, pero de lugares culturales donde se concentran los libros y las traducciones de los libros. Los hebreos ya tienen una, pero esta traducción es simplemente de su cultura, ¿ok? Y los griegos ya tienen otra. Y los griegos, de hecho, con la creación de la Academia de Platón y del Liceo de Aristóteles, ya se habían creado centros donde los escritos se podían esculcar como una biblioteca. Alejandro Magno, que fue de hecho discípulo de Aristóteles, había creado también ya pues, las ciudades y dentro de estas ciudades ciertos centros de conocimiento. Cuando él muere, obviamente este centro de conocimiento, sobre todo este de acá, que es quizá el más importante, crece y crece de forma fundamental, pero no es el único y no es el primero. Esto es importante decirlo, aquí no lo dicen, no es el único, no, los hebreos ya lo tenían, los griegos ya lo tenían. Es quizá muy representativo porque acá no tenían solo de la cultura egipcia. En el caso de los hebreos, solo era de la parte hebrea. En el caso de los griegos, solo el pensamiento griego. En el caso de esta biblioteca, no, se tenía de otras culturas también y por eso su importancia. ¿Okay? Hay mucho mito que lo menciona acá, sí. Uno de los principales mitos es que fue destruido por los cristianos, que no aceptan que haya otras religiones. Otros mitos que fueron luego destruidas por los musulmanes. Lo más probable
es que la biblioteca se haya incendiado por problemas bélicos, no por la intencionalidad de quemar la biblioteca. Sí, es decir, por problemas bélicos entre las dinastías, la dinastía tolemaica, lo que estaba pasando en Roma. Ya cuando llegaremos allá les explicaré, porque hay un dilema ahí grande entre Marco Antonio, Julio César y Cleopatra. La bandida hace que todos se peleen por ella. Y finalmente, pues hay un incendio allí. Sí, es lo más probable. Lo otro no hay mucha evidencia, porque no hay evidencia de que hayan habido cristianos, o sea, que hay cristianos en Egipto, sí, pero que estos cristianos hayan querido quemar la biblioteca, casi nada de evidencia. Que hay grupos cristianos que no querían mezclarse con otras culturas, eso sí, los hay y los ha habido y los habrá. ¿Okay? Eso, bueno, me he detenido mucho ahí. Gracias por la pregunta, Alexander. Bueno, terminamos entonces con, ¿no es cierto?, con Egipto. Se termina con la última dinastía, que es la dinastía tolemaica, con Cleopatra, su principal exponente. Ok, vámonos a Grecia. Vamos a movernos ya. Esto ya hemos acabado las civilizaciones antiguas. Nos vamos a mover a Grecia. ¿Okay? En Grecia, vamos a ponerlo acá. Me cierro todos estos. Grecia también se construye dentro de los años. O sea, tienes gente que está viviendo en Grecia. Grecia, por cierto, no es una población homogénea dentro del continente. No, no. Grecia es muy diferente. Grecia tiene islas pequeñitas que también tienen una parte continental, pero sobre todo tiene islas pequeñitas. Pongamos un mapa para que lo puedan ver. Y que todas son parte pues, de lo que se llama Grecia, y que todos empiezan a hablar griego, ¿ok? El griego antiguo, que es diferente, bueno, no tan diferente, pero es algo diferente al griego koiné, que lo hablarán en el tiempo de Jesús. Pero son diferentes, las ciudades se construyen de forma diferente. Esto llévenlo en la mente porque nos va a ayudar a entender lo que pasa después con Grecia. Porque Esparta luego se pelea con Atenas. Y dices, pero bueno, y se crean de hecho dos legiones, uno a favor del uno, el otro a favor de la otra, y Grecia se está peleando internamente porque eran diferentes. ¿Okay? Bueno, acá tenemos, vamos a hacerlo de forma grande para que puedan ver el mapa. Y vámonos a Grecia. Bien, Grecia pues tenía, miren todas las islas pequeñitas que tienes acá, pero es un sinnúmero de islas pequeñas, ¿sí? Todas las que están por aquí, y que todas son parte de Grecia, todas estas, ¿no? O sea, Atenas, obviamente, pues la capital, la más importante, los atenienses y demás, pero tienes un sinnúmero de poblaciones que son marítimas y otras que están dentro del continente. Para quienes les interese un poco de dónde queda Tebas, Corinto, si a alguien les interesa, claro, esta es la parte antigua. Acerquémoslo un poco más. Mira todas las islas pequeñitas, ¿no? Todos los lugares marítimos que hay. Obviamente Grecia está llena de puertos.
está llena de un conjunto de civilizaciones, es decir, los griegos, los que están viviendo acá, aunque hablan un mismo idioma, el griego antiguo, tienen diferentes relaciones. Los que viven en esta isla, en estas islas tienen más relaciones, un poco más de acá, más relaciones con Egipto, con Siria o incluso con bueno, lo que sería Turquía ahora, pero lo que es la Anatolia, que con los mismos territorios griegos. Los griegos que están por dentro del territorio continental tienen más relación con lo que es Macedonia, ¿sí? Que con Jordania o con Egipto. ¿Sí? Hay algunos de estas islas o algunos viajeros que incluso llegan hasta el norte de África, tanto como a Túnez y obviamente a la parte romana. ¿Sí? Esto es importantísimo entender porque para poder entender por qué Grecia se convirtió en una civilización poderosa. Primer punto, por el tipo de clima. Si tú ves acá, el clima de estos lugares tiende a ser cada vez más cálido, más insoportable, más a desierto. Mientras que el clima en esta parte, en esta región donde está Grecia, es extremadamente blando. Es decir, casi primavera todo el año. ¿Que habían cambios climáticos como los hay hoy? Sí. Pero el clima era bastante cómodo. Esto es importante entenderlo porque los cambios de clima que luego surgirán en otras partes del planeta matan civilizaciones. Tienes un frío extremo, tu familia se acabó. Tienes un calor extremo, todos perecieron. ¿Por qué las primeras y las más importantes civilizaciones se generan en esta parte del planeta? Porque el clima era bondadoso. ¿Mm? O sea, no tendríamos los cambios tan bruscos de clima que mataban a todos los que vivían allí. ¿Sí? Existe una teoría diferente, por ejemplo, con la modernidad. Con la modernidad me estoy refiriendo a partir de 1492 hasta nuestros días. Bueno, de hecho, hasta 1789, pero no importa. Eh, una de las principales teorías que sale para entender el desarrollo de las naciones europeas son los cambios climáticos, es decir, tenían tantos frío en invierno y tanto calor en verano que empujó al ingenio, la tecnología y a la industria a adaptarse para poder sobrevivir. Y este empujo y esta adaptación, esta necesidad, hizo que se desarrollaran más rápidamente. Bueno, eso es una teoría, pero para una de las teorías, habrá otras más, para entender el desarrollo actual. Pero no nos sirve para entender el desarrollo en la edad antigua. No nos sirve, porque aquí no hay tecnología, aquí no hay industria, aquí no hay los desarrollos tecnológicos que tendremos ahora. No. Entonces, en la edad antigua, la teoría es diferente. ¿Qué es lo que más ayudó al desarrollo de las naciones? Bueno, el clima moderado. Punto 2, la mezcla de culturas. Estoy hablando de Grecia nada más, ¿no? Mezcla de culturas. Grecia tiene una mezcla de culturas por todo lado. O sea, coges algo de Túnez, coges algo de Roma, coges algo de los hebreos, coges algo de los egipcios. Es muy rico, muy enriquecedor. ¿No? Coges algo de todos. Y esto es importante porque estás cogiendo, mira el mito que hay acá en Egipto. Muy diferente a lo que creen los hebreos. Muy diferente a lo que pasa en Italia, lo que sea. O sea, tienes una mezcla muy interesante de culturas
que enriquece mucho las naciones. ¿Okay? Mira el caso, hago un paréntesis, mira el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es el lugar del planeta con mayor diversidad cultural. Tienes muchos latinos, muchos asiáticos, muchos musulmanes, obviamente norteamericanos, europeos, africanos un poco menos, pero hay de todo, hay de todo. Y toda esa mezcla cultural es muy rica para pues, poder crecer. Por el otro lado, número 3, las diferentes condiciones geográficas permiten un crecimiento económico. Es decir, mira, acá los fenicios están vendiendo vino. Bueno, voy a comprarle a los fenicios el vino y me voy a vender ese mismo vino aquí en Grecia, o lo puedo llevar un poco más adentro, o lo llevaré incluso a otras islas de la misma Grecia. Los fenicios están vendiendo ropa, están vendiendo textiles. Bueno, les voy a comprar y voy a venderlo en otros lugares. El comercio en Grecia explotó. Hizo que Grecia se convierta en una nación muy rica. Tanto así que los tenedores de tierras podían dedicarse a otras cosas. Es decir, si tú tienes muchas tierras o eres comerciante y ya vives del comercio, tienes un hijo, tú eres el comerciante y tienes un hijo y tu hijo, ya tu papá es rico, no tienes que hacer nada más que estudiar, pues es que te gusta el estudio, pues te dedicas a estudiar y estudias y puedes entender cómo hay un desarrollo filosófico en Grecia. No pasa de la nada, ¿no? Déjeme hago ahí un paralelo un poco interesante. Cuando tú estás o tu familia están viviendo por procesos críticos, ¿no es cierto? Que no hay ingreso, no se sabe qué es lo que tenemos que comer y demás, lo primero que se te viene a la mente es buscar trabajo. Y sales a buscar trabajo y lo haces todos los días y intentas sobrevivir diariamente, ¿no? Lo último en ese tipo de condiciones, yo lo digo porque yo también lo he vivido, he pasado por tiempos de extrema pobreza. En ese tipo de condiciones, lo último que se te ocurre hacer es sentarte a leer un libro que trate sobre el pensamiento filosófico de la libertad. Lo último que se te ocurre hacer. Voy a sentarme a hablar sobre la democracia. No, voy a pasar aquí un par de horas porque voy a escribir sobre mis pensamientos acerca del amor. No, tienes que salir a sobrevivir, tienes que salir a trabajar. Pero, por el contrario, si es que ya algunas de estas necesidades son satisfechas, ya tienes tiempo para hacer otras cosas. Que me gusta a mí el deporte, voy a salir con mi bicicleta, lo puedes hacer, porque pues ya tus otras necesidades, que son necesidades de supervivencia, ya han sido copadas, ya están cubiertas, ¿no? Voy a estudiar, voy a entrar a la universidad, ¿sí? O sea, tienes más tiempo para hacer otras cosas. En el caso de los griegos, puedes entender entonces cómo esta gran prosperidad que surge alrededor de estos contactos con diferentes culturas y además que son muy buenos comerciantes, pues ha aumentado la prosperidad y los hijos de aquellos que son prósperos pueden dedicarse a estudiar, ¿no? Y te encuentras que aparece un Sócrates, aparece un Platón, y a estos los veremos la próxima clase. Apareció un Aristóteles, apareció un Hipócrates,
¿no es cierto? Apareció un Tucídides, un Tales de Mileto. Claro, o sea, ¿dónde surge? Y esto hagamos otro paralelo allí. ¿Dónde está concentrada la mayor, um, el mayor desarrollo tecnológico del mundo actualmente? ¿Dónde está concentrado ese desarrollo tecnológico? En las naciones más ricas, porque tienen dinero, obviamente, para la investigación y gastarlo allí, pero también porque la gente puede dedicarse a eso, ¿no? ¿De dónde tienes los mayores desarrollos sobre energías alternativas? No es América Latina, no es Ecuador, no es Cuba, no es Venezuela, no, es Estados Unidos, Australia, Alemania, Noruega. Allí están los mayores avances de energías alternativas. Incluso la China. Acabo yo de leer hace 2 días, esto es simplemente como una incidencia de lo que yo hago, pero hace 2 días acabo de leer un reporte de los avances tecnológicos en la China y resulta que la China está en el top 5 de los países que más inversión le pone para la mejora tecnológica en energía alternativa. ¿Y qué es lo que este reporte concluía? Que si el aporte de la China continúa así en los próximos años, será el primer país con la mejor tecnología en energía alternativa, a pesar de ser el país que más contamina. ¿Sí? Eh, bueno, ¿dónde están todos los avances tecnológicos? Están allá. ¿Dónde están las mejores universidades del planeta? ¿Sí? No están acá. No están en América Latina. De hecho, ni siquiera en el top 100 de las mejores universidades, ni siquiera está una universidad española. No, no están. ¿Sí? Bueno, o sea, hago ahí un paralelo nada más para que entiendas qué está pasando en Grecia. En Grecia hay una mezcla de culturas, hay un clima favorable, además que al mismo tiempo te encuentras que viajas un poquito, tienes montañas, viajas un poquito, tienes planicies o tienes valles, tienes islas. Casi, casi parece Ecuador, ¿no? Aquí lo que nos mata en Ecuador es nuestra corrupción. Yo lo he dicho ya, no sé si aquí en la clase, pero siempre que me invitan a algún momento, siempre lo digo. El principal problema de Ecuador es la corrupción. No es porque seamos bobos o tontos, no es porque no trabajemos. La gente sí trabaja acá. Nuestro principal problema es la corrupción. Y no es que pasa solo en el gobierno, no, 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 no. Muy de lejos. Pasa en todo ámbito, desde las cosas chiquitas hasta las cosas más grandes. En todo lado hay corrupción, en todo lado. No te puedes imaginar un ecuatoriano que sea honesto. Estoy exagerando, obviamente, hay una exageración allí, pero en lo común es cierto. ¿Cuántos ecuatorianos realmente están dispuestos a devolver el celular que encontraron en la calle? Muy pocos, muy pocos. ¿Cuántos ecuatorianos están dispuestos a devolver la billetera con dinero que se encontraron en el taxi? Muy poquitos, muy poquitos. Acá reina la corrupción. ¿Okay? Yo digo, es un paralelo con Ecuador, porque en Ecuador, claro, viajas un poquito, tienes la playa, viajas otro poquito y estás en la montaña, viajas otro poquito y ya estás en la selva. O sea, es una maravilla vivir acá. Claro, dices, bueno, sería bueno cambiar a los ecuatorianos. Ecuador sin ecuatorianos, sería muy bonito. Uh, y ahí me estoy obviamente involucrando yo también. Ok, siguiente punto, tienes contacto con las civilizaciones antiguas. O sea, Grecia
Tiene contacto con los hititas o con lo que queda de los hititas, con los fenicios, tiene contacto, o sea, con lo mejor de estas culturas, tiene contacto con los hebreos, tiene contacto con los egipcios, o sea, tiene contacto con lo mejor de las culturas antiguas. Pues obviamente va a crecer rápido, ¿sí? Y bueno, lo que ya habíamos hablado, la ubicación, ¿no? Una ubicación geográfica espléndida para hacer comercio aquí, para comerciar con uno y con otro, ¿ok? Y luego, claro, nos encontramos que de allí salen los grandes filósofos. La próxima clase no lo voy a hacer porque nos vamos a tener ahí con cada uno de ellos, por lo menos para hacer alguna aproximación. Vamos a tener Sócrates, Platón, Aristóteles, para que se pueda entender cuáles fueron los mayores avances y luego vamos a la parte política. Ok, nos quedamos allí entonces. Déjenme abro acá la asistencia. Un segundo, que lo estoy abriendo. Ronnie, Presente. gracias. Clever, Presente, profe. gracias. Jocelyn, Presente, Lice. gracias. Luis Felipe, Luis Felipe, ¿no está? Natalie, Presente. gracias. Yesenia, Presente, profe. gracias. Edgar Ricardo, Presente, profe. gracias. Denix, Presente, profe. gracias. Francis, Presente, profe. gracias. Mónica, Presente, profe. gracias. María Belén, Presente, profe. gracias. Kevin, Presente, profe. gracias. Camila, Presente, Lice. gracias. Julio Andrés, Presente, Lisa. gracias. Diana, Diana, ¿no está? Alexander, Presente, profe. gracias. Daniela, Presente, profe. gracias. Tatiana, Presente. gracias. Jonder, Presente, profe. gracias. Alex, Presente. gracias. Buenas tardes. Denis, buenas tardes. Denis, Presente, Lice. gracias. Sebastián, Presente, Licen. gracias. Y Adira. Presente, profe. Ok, listo. Gracias, chicos. Nos vemos el día lunes. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta el lunes, profe. Gracias. Gracias, profe. Bye. Bye bye.